Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sí, esta mañana nos han recordado que Morfeo es un demonio que a estas horas pues nos hace imaginaros ahora, a estas horas, todavía más, después además de la comida y de más cosas, ¿no? Como siempre, hacemos un esfuerzo todos para hacer un poquito de oración en este momento del día, de la tarde, al terminar nuestro retiro ya. Y lo hacemos pues para dar gracias al Señor, o sea, para hablar con Él en este rato y siguiendo un poquito con los temas que ya han salido, que vienen bien para preparar la Navidad, las venidas del Señor, concretamente la presencia en nuestras vidas. Ese es el tema de esta tercera meditación. Presencia, venida del Señor. Adviento es presencia, venida del Señor. Y, por tanto, descubrir en su presencia y el modo en que nos visita en la vida cotidiana, en tantas cosas que son pues habituales, rutinarias, normales de cada día, donde tenemos que aprender a encontrar al Señor. Comienzo con unas palabras de nuestro Padre. Quisiera que hoy, decía, en nuestra meditación nos persuadiésemos definitivamente de la necesidad de disponernos a ser almas contemplativas en medio de la calle, del trabajo, con una conversación continua con nuestro Dios, que no debe decaer a lo largo del día. Si pretendemos seguir lealmente los pasos del Maestro, ese es el único camino. Una conversación, dice, almas contemplativas, una conversación continua con el Señor. Con Cristo presente, nosotros estamos llamados por Dios a santificarnos en medio del mundo, es decir, a convertir nuestro trabajo en oración, a vivir un alma contemplativa que está pendiente del Señor todo el día y, por tanto, podríamos decir, está siempre en oración, en ese clima de oración que es la vida contemplativa. Aunque luego, como hacemos ahora, tengamos unos momentos destinados a hablar más directamente con el Señor, o más pausadamente con el Señor, si quieres. Pero es que ese es el camino. Ese es el único camino, dice San José María, nuestro Padre. Es el único camino. ¿Por qué tenemos que aprender a encontrar al Señor ahí? La presencia de Dios ahí. La presencia del Señor ahí. Creo que es bueno meditar esta verdad, esta enseñanza capital de nuestro Padre, y al contemplar al Señor así, aprender, llevamos tantos años haciéndolo y tenemos que seguir haciéndolo, a aprender a descubrir al Señor en lo ordinario de cada día. ¿Por qué? Porque es el modo de vivir, pues eso que tantas veces hemos escuchado, que es la vida oculta del Señor. La vida oculta del Señor. Y si uno se para a pensarlo, lo hemos hecho muchas veces, son muchos años. 30 años de vida oculta. 30 años de vida ordinaria, rutinaria, donde no pasa nada y pasa mucho. Donde se está también haciendo la redención, donde el Señor crece en gracia, en edad, ante los hombres, ante Dios y ante los hombres, donde trabaja, donde aprende tantas cosas desde niño, donde también se va creando un clima de oración en esa vida corriente, ordinaria, donde María y José aprenden a cuidar al niño,
y donde Jesús aprende tantas cosas en lo humano de sus padres y de otras personas que tenía al lado. Son años de trabajo, de oración, de una presencia continua, vida corriente como la nuestra, donde de alguna manera el Señor, pues estando allí con María y José en ese hogar de Nazaret, está desarrollando su personalidad, su madurez. Hablamos de lo humano, lógicamente. Pasarían los días corrientes, normales, levantarse, acostarse, comer, trabajar, salir, entrar. Hay todo un periodo, evidentemente, hasta que el Señor vuelve de Egipto, y luego pues acontecimientos pequeñitos o importantes como los 12 años, ¿no? El templo. Pero lo demás, así no hay nada destacable. Lo único que destaca es una vida de familia, donde las cosas se van desarrollando con normalidad. Seguramente pasarían muchas pequeñas cosas sorprendentes, me refiero a la actitud de Cristo, como María seguiría ponderando todo en su corazón, todo lo que pasaba, muchas pequeñas cosas, pero que no tienen tanta importancia, o sea, que son normales en la vida de la familia. Pero todo, por una parte todo es redención, porque ya toda esa vida es redentora, y al mismo tiempo todo es trabajo, vida de familia, contemplación. Como decía nuestro padre, a veces es imposible establecer una diferencia entre el trabajo y la contemplación. No se puede decir hasta aquí se reza y hasta aquí se trabaja. Se continúa siempre rezando, contemplando la presencia de Dios. Dios está presente. Siendo hombres de acción, en apariencia, vamos a parar a donde fueron a parar los místicos más altos. Volé tan alto, que le di al alcance hasta el corazón de Dios. A veces es imposible diferenciar, ¿no? Y no sé, uno se pregunta, ¿no? Si el camino que yo estoy recorriendo en mi vida, ahora, en este momento, se parece algo a eso. Es decir, si yo estoy ahora también viviendo una vida contemplativa, estoy luchando por vivir una vida contemplativa. Y hay puntos de referencia durante el día, la jornada, donde hay, evidentemente, las normas, pero además hay puntos de referencia donde a mí me están como lanzando, como están ayudando o como recordando también que estoy en presencia de Dios. Esas, por ejemplo, todo ese cúmulo de industrias humanas que quizás tenemos todavía ahí viviendo, que a lo mejor conviene no olvidarlas, o esos pequeños detalles también de cómo uno renueva la presencia de Dios durante el día, al Dios que está con él. Esto que decíamos al principio, la presencia de Dios. Cristo viene, Cristo está con nosotros, está con nosotros. El Señor esté con vosotros, está con nosotros. Por tanto, hay que descubrirle. Entonces, estamos ahí. Por eso, siguiendo la vida de contemplativa, de la vida ordinaria, las huellas de Cristo, aprendemos de quienes nos han precedido, porque nos han enseñado también a contemplar eso. Decía, concretamente leo unas palabras de un autor del siglo II, pone aquí, que Clemente de Alejandría, fíjate. Decía, cuando pasea, conversa, descansa, trabaja o lee, el creyente o lee, sino o lee, el creyente ora. El creyente ora. Luego, por ejemplo, San Gregorio Magno decía, la gracia de la contemplación no se da sí a los grandes y no a los pequeños, sino que muchos grandes la reciben y también muchos pequeños, y tanto entre los que viven retirados como entre las personas casadas. Luego, si no hay estado alguno entre los fieles que quede excluido, si no hay un estado alguno que los fieles que quede excluido de la gracia de la contemplación, el que guarda interiormente el corazón
puede ser ilustrado en esa gracia. Fijaros, cosa tan bonita, sobre todo lo que dice aquí, San Gregorio Magno, dice, el que guarda interiormente el corazón, cosa importante. La reciben muchos, unos grandes, pequeños, los que vienen retirados, las personas casadas, bueno, lo que en su tiempo se entendía por todo esto, ¿no? Ninguno queda excluido de esa gracia, pero el que guarda interiormente el corazón. Claro, para vivir la gracia de la contemplación tenemos que guardar el corazón. Purifica, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis palabras. Porque entonces es más fácil poder escuchar, hablar, tratar, descubrir al Señor. Al Señor. Entonces es más sencillo que realmente Dios esté con nosotros. Es decir, Dios, descubramos, está siempre, entiéndeme, descubramos al Dios que está con nosotros. Creo que fue Juan Pablo II en un discurso con motivo de un acto con la obra, ¿no? Es decir, en concreto que fue el Congreso de la Grandeza de la Vida Ordinaria, decía lo siguiente, me viene a la cabeza también aquella frase que dijo el Papa en la canonización, ¿no? Aquello del el santo de la vida ordinaria, ¿no? El santo del ordinario, decía, ¿no? Bueno, pues decía también en aquel momento, las actividades diarias se presentan como un precioso medio de unión con Cristo, pudiendo convertirse en materia de santificación, terreno de ejercicio de las virtudes. Terreno de ejercicio de las virtudes. Diálogo de amor que se realiza en las obras. El espíritu de oración transforma el trabajo y así resulta posible estar en contemplación de Dios, aún permaneciendo en las ocupaciones más variadas. Todo esto es, bueno, es un tratado de espiritualidad y es todo una de las cosas que de alguna manera la teología espiritual ha desarrollado más o ha trabajado más, ¿no? Estoy pensando en unas charlas que nos dio hace unos años, fue online porque no estábamos en pleno COVID, pero que luego se grabaron y están ahí, por lo que yo voy viendo, porque aún están grabadas en YouTube, las ha visto muchísima gente, ¿no? Unas charlas que nos dio desde Argentina, Javier Sesé, que es un experto en teología espiritual, ¿no? Y nos habló de esto, ¿no? Precisamente. Muchísima gente que lo vio y lo sigue viendo. Y me venía a la cabeza ahora por esto, ¿no? Pues la verdad es que fue un éxito. De gente que lo vio y que aprovechó y que lo agradeció mucho. ¿Cómo hacer oración en medio del mundo? ¿Cómo hacer almas contemplativas en medio del mundo? ¿Cómo en las ocupaciones más variadas tener ese a Dios, o sea, descubrir a Dios? Una cosa que hemos escuchado millones de veces y que nosotros practicamos, queremos practicar muchísimas veces, que luego lo centramos o lo concretamos de muchas cosas, de muchas maneras variadas, que si ejaculatorias, si presencia de Dios, si actos de amor, si acciones de gracias, si los cuadros de la Virgen, si las imágenes, si esto que me recuerda, miles de cosas, lo llamamos industrias humanas y otras cosas que también en el fondo responden a todo eso es evidentemente medios que nos van ayudando, pero el cogollo está en que tú y yo queramos encontrarnos con el Señor, el encuentro con Cristo. ¿Y dónde te encuentro, Señor? Lo de cada día, desde el principio hasta el final, entre los libros, en la vida de familia, en la calle, en el tren, caminando por la calle, dando un paseo. Iba a decir entre los olivos, también. ¿Pero por qué? Porque hay alma contemplativa. Es decir, porque hay deseos de buscarte. ¿Sí? Deseos de buscarle. No significa
entendemos perfectamente, no llevamos ya muchos años dándole vueltas a esto. No significa una especie como de agobio continuo de estar, no. No significa que vayamos contando los medios ejaculatorios, que podemos contar, pero no me refiero a eso, obviamente creo que entendéis. Sino el corazón. Busca a Dios, lo busca. Lo tenemos puesto en el Señor. Es continuidad de nuestra oración. Está pendiente de las cosas, o sea, de descubrir al Señor en las cosas más pequeñas, un pequeño gesto de servicio, en una cosa que nos cuesta aceptar, en una conversación que a lo mejor pues no hemos nosotros sido protagonistas y no hemos escuchado a los demás. Yo qué sé. El que bajamos y el ascensor está estropeado, vamos, gracias a Dios va aguantando, pero en fin, cualquier día nos podemos quedar a mitad camino. Pues eso, es decir, está en eso. Qué bien lo ejerció nuestro Padre cuando nos va enseñando tantas cosas pequeñas que a Él le servían como esto, ¿no? Pues encomendada al custodio de la gente, pues se cruzaba con una persona y la rezaba por ella, miles de cosas que a Él pero que respondían no a una táctica ni una cosa logística, sino a un deseo de encuentro con el Señor. Un conocimiento amoroso y gozoso de Dios. Es una parte, fijaros, de la revelación sobrenatural. Porque en el fondo es una respuesta, es como una manera, una visión de que estamos viviendo la vida de Cristo. La vida de Cristo. Ciencia de amor, le llama Juan de la Cruz a esto. Y Santo Tomás la define como, dice en latín, simplis intuitus veritatis caritate consecutus. Un claro conocimiento de la verdad, alcanzado no por un proceso de razonamiento, sino por una intensa caridad. Conocimiento de la verdad que no es solamente consecuencia de un razonamiento, sino una intensa caridad. Fondo, la vida contemplativa es una manifestación del amor. Hablamos, contemplamos a quien amamos, al Dios que viene, al Dios que está con nosotros, al Dios que hemos recibido esa mañana o esa tarde en la comunión, al Dios que está en el sagrario, o que me lo encuentro en tantas circunstancias diversas. Hablo con quien realmente amo. Y me sale del corazón todas esas variedad de frases o de actos de amor, porque es a quien amo, a quien trato, con quien realmente estoy a gusto. Ya no se habla, dice en ese texto tan precioso de hacia la santidad, nuestro Padre, que está recogido en el oficio de lecturas de la fiesta de San José María. Ya no se habla, porque la lengua no sabe expresarse, ya el entendimiento se aquieta, no se habla, se mira. Se mira, vida contemplativa. Eso es, evidentemente es un nivel ya, digamos, pero eso es la contemplación. Modo de orar activo, sin palabras, intenso, sereno, profundo, sencillo. Modo de orar activo, sin palabras, intenso, sereno, profundo, sencillo. Señor, dame esa gracia. Ayúdame a contemplarte así. No es fruto solamente de una especulación, de algo que estamos dándole vueltas, ¿no? Es fruto del amor. Es fruto de dejar, esta mañana nos lo decían también, que Dios nos ame. De dar protagonismo al Señor en nuestra vida.
Sí que es verdad que es tiempo, es verdad que es como decía nuestro Padre, que es aquello que decía cuando explicaba primero la ejaculatoria y luego otra y otra y otra, hasta que parece insuficiente y se deja paso a la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio, sí. Pero dejemos que Dios nos mire, dejemos que Dios entre en nuestra alma, abramos la puerta de nuestra intimidad para que entre la intimidad divina. Entramos en esa vida de Dios en nosotros. Evidentemente, y voy a lo que decía antes, hace falta la gracia. Hace falta la gracia. Hace falta tener el corazón limpio. El corazón limpio, purificado el corazón. Si no, es complicado. Si no, es complicado. Aquí entran muchísimas cosas, ¿no? Pues el recogimiento, el silencio, pues eso, ¿no? La lectura que también nos enriquece, también la lectura nos enriquece, la lectura de cosas espirituales nos enriquecen, que nos ayudan, que nos dan ideas. Aquí entran pues muchas pequeñas cosas, ¿no? Es decir, hasta las cosas más, digamos, sufridas, pero que nos van ayudando, ¿no? La distracción, quitar el móvil, hacer esto, hacer lo otro, de tal manera que el corazón esté donde tiene que estar. El tiempo de la noche, el tiempo de la tarde, ese recogimiento que nos ayuda a ser contemplativos. En el fondo estamos contemplando al Dios que viene, al Dios que está con nosotros. Claro, uno se imagina precisamente la noche de Belén en esa vida, en esa contemplación de Dios que ha llegado. Vamos, dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos venido a adorarle, dicen los reyes a Herodes, a contemplarle, a estar con él y contemplarle. Y los pastores que habían sido anunciados o avisados por el ángel, los ángeles, van allí a ofrecerle sus dones. Sobre todo, hemos venido a adorarle. Y de rodillas, de hinojos, le adoraron. Y seguro que se quedaron un tiempo allí, el que fuera y pudieran, contemplando al Dios que estaba con ellos. Hombres y mujeres sencillos, de corazón sencillo, no grandes letras, sino simplemente hombres que tenían un corazón grande para amar al Dios, que esperaban al Mesías. Pues Dios está con nosotros, aquí. Tendremos ahora, en un momentito, también en la bendición. Somos templos de Dios. Somos templos de Dios. Creo que se quedan cortas todas las palabras que podamos decir para expresar la riqueza del misterio de la vida de la Santísima Trinidad en nosotros. El Padre que eternamente engendra al Hijo y que con el Hijo expira al Espíritu Santo, vínculo de amor subsistente. El Paráclito que nos une al Hijo, porque ha asumido la naturaleza humana y nos hace partícipes de la naturaleza divina. Claro, yo entiendo que nuestro Padre, en ese camino de contemplación, San José María, pues llega un momento dado en el que en un tranvía pues se encuentra con Dios y se le va la cabeza y el corazón porque está viviendo una vida contemplativa intensísima. Fruto de mucha necesidad que tenía y fruto también de una profundidad muy grande en su vida de oración. Y claro, se distrae, entre comillas, se le va el corazón a Dios en ese momento. También como fruto de una necesidad de contemplar la filiación divina y también como fruto, evidentemente, de un carisma que Dios le da, por supuesto. Pero somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios tiene una vida contemplativa, habla con su Padre. El Hijo de Dios deja que se infunda en él la caridad, que nos permite alcanzar un conocimiento de Dios, que sin la caridad es imposible, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice San Juan. Y que más le ama, mejor le conoce. Claro,
Esa vida contemplativa nos va dando como un entendimiento de Dios. Y como consecuencia, por supuesto, un entendimiento del hombre. Conocemos mejor a las personas y las queremos más. Como consecuencia también de que conocemos mejor al Señor. Nos abre el corazón, la cabeza, para comprender, para entender a las personas, para ayudar a los demás también. Nos abre el corazón. Conocer al Señor nos abre el corazón. Nos abre el corazón porque nos abre la caridad. Y como consecuencia de la caridad con Dios, del amor a Dios, mucho más a los demás. Evidentemente, en el cielo eso es, me imagino, ¿no? Intensísimo. Es otra cosa. Es otra cosa. Esta mañana nos hablaban de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues pidamos el don de sabiduría. El don de sabiduría. Que decía Juan Pablo II, es el primero y mayor de los dones. Que se nos concede no solamente por conocer las verdades reveladas, sino por saborearlas. Es decir, tener ese cierto sabor de Dios que cita Santo Tomás, sabor de Dios. La sabiduría es la ciencia que se gusta. Y gracias a ese don no solo se cree en el amor de Dios, sino que se sabe de un modo nuevo, se sabe, saborear las cosas de Dios. Es un saber al que solo se llega con santidad, y hay almas oscuras, ignoradas, profundamente humildes, sacrificadas, santas, con un sentido sobrenatural maravilloso. Yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has tenido encubiertas esas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeñuelos. Hace años, y acabo con esto, conocí al hermano, a un primo más que hermano, de un cura agregado. Ya falleció él y falleció el cura también, pero que murió como un santo en una aldea perdida, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con él unos días antes de morir. Había tenido un accidente y pasó muchos años, con una tetraplegia bestial, ¿no? Cuidado por su madre y por su primo también. Y era un hombre de una vida interior que sorprendía. No tenía letras. Sabía apenas, escribir, leer, eso sí, ciertos conocimientos, pero una vida interior de estos que quedan, estos que dice aquí nuestro Padre. Me acordaba de él ahora por esto. Oscuras, ignoradas, profundamente humildes, sacrificadas, santas. Murió consumido, ¿no? Pero por la enfermedad que tuvo, pero con una capacidad de amar que sorprendía a Dios y a los demás. No será un proceso porque son esas personas que nadie conoce, pero están en el cielo. Vamos a pedir al Señor que nos dé ese don de sabiduría. Decíamos que iremos estos días por la senda de la contemplación, esperando al Señor, por las cosas pequeñas también, que nos ayudan a tener la presencia de Dios, por una piedad un poco cada día, un poco más, que está llena también de pequeñas mortificaciones, por supuesto, ¿no? Que luego lleva a la vida, pues eso, por ejemplo, a preocuparse por los demás, por supuesto. Pero que está llena de Dios, Qué buen momento, pienso, estos días de Adviento para que sea así. Que no nos pille desprevenidos el momento que llegue el Señor, sino que nos pille con ese corazón lleno de Dios y lleno del deseo de verle. Es un deseo de ver a Dios. La vida contemplativa que se vivía en la familia, Sagrada Familia. José y María contemplaban a Cristo, lo tenían delante, hablaban con Él, enseñaban, aprendían de Él también. Vamos nosotros a aprender del Señor, a vivir estos días en una continua presencia de Dios, del Dios que nos ama, que está con nosotros, que llega.
Ven, Señor, no tardes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.